Caballo Gatos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy tenemos una candidata más. Hoy está con nosotros María Jáuregui. Ella va con el número 32 por UPP. Bienvenida, María. Bienvenida a nuestro programa de acá de Yogata Comunicaciones. Queremos saber de ti, de tus propuestas, de por qué estás candidateando al Congreso de la República. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Por qué quieres ser congresista? ¿Por qué María Jáuregui se anima a aceptar una propuesta? Cuéntanos sobre eso. Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Así voy a ser un poquito más conocida. Yo soy de Pomabamba, Ancash. Radico acá muchos años en Lima y por una casualidad me han invitado, yo pasaba por ahí, me invitaron para ser candidata al Congreso, el partido UPP. Me han tratado de tal manera tan bien que dije, pues voy a postular, pero no soy militante, soy invitada de honor. Eso es lo que me han puesto el título y me dicen candidata política virgen. Todo el me van indicando así, seguro le digo. Yo quiero ser congresista porque quiero aportar desde mi experiencia sobre educación, dar alcances favorables de bienestar a los docentes, a los alumnos y a las pequeñas empresas de colegios particulares. Yo tengo mi colegio y realmente como colegio hay muchas anomalías. Nosotros como empresas pequeñas no tenemos un respaldo de parte del gobierno. Los colegios grandes, de repente, no conozco muchos colegios grandes, pero los pequeños colegios tenemos muchos problemas. Dan la razón más al padre de familia que a la misma empresa que estamos brindando un servicio. Entonces, llevar algunos puntos al Congreso para debatirlos, porque nosotros los candidatos sabemos perfectamente cuál es el perfil de un candidato al Congreso. Representar al país es uno de ellos. Segundo, es legislar. Y tercero es fiscalizar los trabajos que realiza el Ejecutivo. Claro. Más nosotros podemos ofrecer carreteras, colegios, hospitales, que muchos candidatos lo mencionan, que sí, ser candidata al Congreso es completamente diferente a lo que nos mencionan los diferentes candidatos de diferentes países. Y realmente es uno de los motivos que la gente está cansada de que los candidatos ofrezcan. Estamos muy exactamente. Realmente prometen y prometen y a las finales dicen, cuando llegas al Congreso te vas a olvidar de nosotros, dicen. Pero yo digo, olvidarnos no, porque lo que yo dije al inicio como candidata es legislar, no es prometer. Pero yo no sé, debe haber una regla, debe haber un documento donde diga que los candidatos no deben de ofrecer obras públicas, porque eso no nos compete. Correcto. A nosotros nos compete representar a todo el país, no solamente Lima, no solamente Ancash, ninguna región en particular, ¿no? Y tampoco lucrar en algo personal. Yo tengo que ir a llevar propuestas y debatir con todo el Congreso, con todos los representantes, y si se da el caso, bien, pero más no estar regalando un lapicito, una regla, fósforos, como lo hacen, ¿no? Yo no voy a invertir en regalos. Sinceramente, el que quiere votar por mí, que sea honesto, limpio, sin regalos. Eso sí. Perfecto. Usted está yendo con el número 32 de UPP por la región Ancash. No, Lima. Por Lima. Por Lima, entonces. En Ancash no me conocen mucho, ¿eh? Solamente sería Pomabamba. Pomabamba es muy poco, ¿no? Entonces yo estoy yendo por Lima. Por Lima, perfecto. Nos queda claro entonces, es el número 32 de UPP por Lima.
la señora María Jauregui. Usted es docente y una de sus propuestas sería entonces velar por una mejor legislación para la educación. ¿Cuáles serían sus, digamos, sus 3 propuestas más importantes dentro de su plan? Todo lo que es educación, todo lo que es el sistema educativo. No sé, la mayoría, no sé si usted ahorita tiene hijos, pero todo el tiempo cambian el nombre de los cursos, que realmente yo como directora, yo soy directora y profesora a la vez, porque yo trabajo para el Estado y tengo mi colegio. Ya son años y años que todo el tiempo cambian los cursos. Y eso a mí no me parece. Y eso es el sistema educativo. Yo pienso que a los responsables de la educación para ser ministro de educación, ahí nombran a ingenieros civiles, pienso, porque no saben nada de lo que es educación. Y los padres de familia se equivocan tremendamente, que ahora me has puesto A, ahora me has puesto B, ahora ya es personal social, ahora es esto, es esto. Entonces hay mucha confusión. El Perú debe de tener una sola línea, un solo sistema para todos los años. ¿Por qué cambiar cada cierto tiempo? La currícula es muy variable, muy voluble. Exacto. Como dicen que es flexible, entonces al ser flexible, los responsables hacen lo que les plazca, ¿no? Y eso no está bien. Y los libros que brinda el Estado, llenos de errores. Realmente, errores y pobreza. Sí. Empiezan, por ejemplo, con la decena y terminan nuevamente con la decena. O sea, no hay secuencia lógica. Correcto. Para ser profesora, para ser docentes y estar en ese plan de cambios más cambios. Y hoy en día el trabajo es mucho más pesado que antes. Antes nosotros los docentes teníamos nuestro diario de clases suficiente. Ahora nos meten, tienes que hacer sesión, tienes que hacer tal cosa, tienes que hacer tal cosa. Prácticamente nos dedicamos al 70% de hacer documentos y el 30% solamente estamos enseñando a los alumnos. Por eso es como estamos. Sí, cada vez Entonces, el problema muy grande del país es la falta de educación. Así a mucha gente falta de educación. Sí, mucha gente no lo entiende, mucha gente no quiere admitir que parte de los errores de este país es por la falta de educación. Somos nosotros los votantes los que ponemos a los representantes, somos nosotros los votantes los que los ponemos en el sillón presidencial y congresal. Entonces, es falta de educación. Pero eso también viene de gobiernos anteriores, o sea, de muy atrás, donde no le prestan atención a la educación. Exactamente, así es. Pero ellos hacen su conveniencia, porque la mayoría de los congresistas, los que están ahorita bien sentados, tienen universidades, tienen colegios grandes. Entonces, ellos legislan a favor de ellos. Claro. Pero no se dan cuenta la otra parte, que es la parte del Estado. Los colegios estatales, es terrible. Terrible. Es la masa gruesa, ¿no? Es la educación nacional. ¿Sí? Exacto. Entonces, ahí está el punto para que el Perú progrese. Si nosotros les diéramos tal cual una educación como los particulares, el Perú sería otro. En mi colegio, por ejemplo, yo imparto mucho lo que son los valores. Nosotros lo trabajamos semanalmente. ¿Qué es lo que importa hoy en día? Y es lo que falta dentro de los personajes que buscamos sean o lleguen a representarnos en el Congreso, personas con valores, con ética, con moral, con criterio. Exactamente. Entonces, una de sus propuestas sería la educación, mejorar el sistema educativo. La educación. ¿Cuáles serían sus otras 2 propuestas? Y la otra propuesta, aunque seguramente que me van a tildar, es que toda persona que aspira a representar al país, ya sea congresista, ya sea alcalde, cualquier título,
debe tener por lo menos estudios de ciencias políticas. Cualquiera es, cualquiera. Tener 25 años de edad, ser peruano y DNI. Yo no sé quién ha sido el rey de los reyes que haya promulgado esa ley, porque no puede ser. En otros países, tienen que tener requisitos. Aquí no, se lanza cualquiera. Un bailarín, uno de discoteca, un panadero, por ejemplo, hay dos en el Congreso que son comerciantes. Un comerciante va a legislar una ley. A mí no me parece, sinceramente, a mí no me parece que un congresista no tenga estudios. Debería de tener formación política por lo menos. Claro, por lo menos un título de tal especialidad, porque uno lleva al Congreso, llevas tu experiencia, cómo es el sistema, por ejemplo, en mi caso educativo. Otro sería un ingeniero civil, un ingeniero de carreteras, de repente lleva su experiencia, cómo se puede manejar esta situación, ¿no? Entonces, si va el Perú va a ser peor. De acá a 5 años vamos a tener ahí en el Congreso a uno de repente el que vende pan en la esquina, ¿no? Entonces, es lamentable. El peruano, sinceramente, no tiene esa conciencia de verificar por quién votar. Hoy en día, estas elecciones el voto va a ser por la persona, más no tanto por el partido, ¿no? Entonces, yo también estoy aprovechando esta coyuntura, porque para estar en un partido hay que ser militante, hay que hacer obras, no sé qué requisitos más tienen los partidos. En mi caso, prácticamente es una suerte, no lo sé, pero no tengo ningún requisito. Yo considero que los partidos se han quedado también sin muchos candidatos creíbles para la población. Por eso también buscan candidatos que tengan... Así es. Invitar personajes que tengan una imagen más de valores, ¿no? Eso es lo que estoy viendo hasta ahora. Belmont, por ejemplo, está en el número 1 en mi partido. Belmont. Él conoce, sabe la realidad de Lima, ¿no? Entonces, un pescador, un cocinero, se va a presentar al Congreso, no me parece. Y el Perú... siempre en otros países no somos bien vistos. ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? ¿No? Entonces, yo pienso que esta vez, ojalá que los peruanos reaccionemos y votemos pues por profesionales, porque los profesionales por lo menos sabemos leer, analizar, ¿no? Eso es lo que yo quiero hacer. Que puedan elaborar un proyecto de ley. Un proyecto de ley, exactamente. Perfecto. No cualquiera que vaya y se siente, ¿no? Muchos años, en muchos gobiernos, han estado ingenieros de ministros de educación y la gente no dice nada, no decimos nada. Amén, amén a lo que proponen. Y un ingeniero, ¿qué va a saber pues de educación? Sí, pues. ¿No? Y el sistema hoy en día no me gusta. No estoy de acuerdo, sinceramente. Ok. Candidata, ahora le voy a hacer unas preguntas respecto a temas de coyuntura, temas que están ahorita a la vista de todos. Hay una incomodidad respecto a la distribución de las vacunas, sus aplicaciones, a la aplicación que se puso el expresidente, al omitir, al no difundir, no decir que él ya se había puesto la vacuna con otras personas más. Tenemos la falta de atención en salud, una deficiencia total. ¿Usted está a favor, en contra de las vacunas? ¿Qué opina sobre esta coyuntura sobre las vacunas? Yo estoy de acuerdo siempre y cuando tengamos la información necesaria de la vacuna. Yo, mira, hace poquito, porque yo estoy muy metida, todo el tiempo estoy con mi radio, estoy informándome sobre el tema actual, porque en mi colegio eso es lo que hago. Un tema actual sale, inmediatamente nosotros lo revertimos en el cuaderno que corresponde. Sobre las vacunas, ahorita en nuestro Perú,
un equipo conjunto de investigadores de las universidades de San Marcos y Cayetano están evaluando la seguridad y eficacia de la vacuna. Imagínense, recién estos días van a hacer la evaluación respectiva. Yo como docente, ¿yo qué entiendo de la vacuna? Yo no entiendo. Entonces los expertos deben salir a la luz y decir, estas vacunas van a tener reacciones adversas. Y las reacciones adversas ya sabemos, pero ¿qué tan seguro son las vacunas? ¿Ya? Ellos pueden elevar sus bonos, no sé, su rating, etcétera, con decir ya la vacuna ya llegó y hay que vacunar a toda la población. ¿Qué seguridad tenemos? No se han visto las consecuencias de estas vacunas. Así es. Lanzan la vacuna. Yo, por ejemplo, no me vacunaría. No vacunaría a ningún miembro de mi familia porque no. He escuchado hace 2 días a estos 2 investigadores de las universidades, y son universidades de prestigio, y ellos dicen, evaluarán si es que conviene o no conviene la vacuna. Correcto. Así por así ven, hagan su cola y vacúnense. No, tampoco no somos animalitos, somos personas. Claro, el gobierno quiere el bienestar de la población, pero ese bienestar de la población tiene que ser, pues, bien informado y seguros de lo que están haciendo. Así es. ¿No? Así es. El sábado pasado ha llegado un paquete de vacunas. Ahora la siguiente recibimiento. Entonces, ¿con qué conciencia? Yo, si sería presidente y me traen las vacunas, yo lo pensaría 1000 veces. 1000 veces, por lo menos empezaría con 10. ¿Cuál sería la reacción adversa de esta vacuna? De repente pero se mueren. Al parecer ya se las aplicaron el expresidente y su grupo cercano, y no pasaba nada, o le ha generado mayor cinismo. Porque la gente está tan descontenta. Es que hoy en día no sabemos porque todo es incierto. Y justamente yo conversaba con un médico cercano que la vez pasada me visitó, y me dice, la ivermectina es muy buena, pero el gobierno ha indicado que no se mencione y tampoco lo propaguen. Entonces yo le digo, ¿pero por qué? No les conviene, me dice, porque ya hicieron su negocio con no sé qué país para que traigan las vacunas. Pero eso está mal, le digo, usted es médico. Por ejemplo, en su casa dice, todos se han vacunado con la ivermectina. Entonces, yo le digo, pero son no cosas que nos tienen en polémica, porque hay diferentes opiniones de diferentes médicos. Hay médicos que nos dicen sí, así es, y médicos que nos dicen no. Y no sabemos, sabemos la verdad. ¿Cuál es lo certero? Exacto, ¿no? Sabemos la verdad. Es confiar en nuestro médico de cabecera, nuestro médico más cercano, nuestro médico amigo. Y la verdad que estamos en una duda tremenda respecto a las vacunas. Pero sí aceptaría si la vacuna fuese ya declarada al 100%. En ese caso sí, definitivamente, porque yo tengo mi colegio y a mí me conviene que todos mis niños estuvieran vacunados ya, pero hay que escuchar a investigadores y expertos de la vacuna. No y con lo que dice la distribución que se está dando en la actualidad de estas vacunas tampoco es la más idónea, ¿o sí? ¿Qué opina usted? La distribución de estas vacunas que se yo pienso que como gobierno irresponsable, y la responsabilidad les compete a ellos, yo pienso seguramente que lo están haciendo bien, pues repartiendo a diferentes regiones, no solamente esto está ocurriendo en Lima. Hace poquito yo he visto en Ancash, justamente en donde yo vivo, en Pomabamba, he visto una cola de enfermeras, las enfermeras se están vacunando. Entonces yo digo... La primera línea es la que debería de atenderse primero, la primera línea. Exactamente. Son los que atienden casos de COVID, como los UCI. Así es, sí. Los policías, sí, por lo menos esa parte lo he visto que es positivo, que ellos mismos, los mismos médicos, enfermeras y todos los que les competen en un hospital, se están vacunando. Y es que yo me he enterado porque la obstetra es mi amiga y ella se estaba vacunando. Perfecto, porque también se han dado algunas huelgas diciendo de que no están en los padrones
no están en las listas de No trabajadores. están en los padrones algunos. Eso sí, nosotros sabemos pues que los peruanos somos muy informales. Sí, en todo sector. No hay una regla, no son responsables, esto es así, no hay un orden. En cambio, en otros países todo es ordenadito. Acá una mezcolanza de todo el mundo se mete. Sí, ojalá eso cambie en algún momento. Eso depende de Ojalá, cada uno. ojalá, Y todas esas sí, cosas con la sí, educación, ¿no? Con la educación. con la educación. Y conocer también pues a los candidatos que realmente digan la verdad, ¿no? Así Ellos no es. van a ir a comprar. Todo el mundo está ofreciendo vacuna. Y eso le compete al poder ejecutivo, el que ejecuta. Y nosotros, y los congresistas son los que vigilan, los que están Fiscalizan en viendo realidad. o no. Esa es la realidad. Sí. Y realmente, pues, es un engaño, ¿no? Vacunas, dicen. No, yo no ofrecería vacunas, sinceramente. Candidata, Todos están díganos. ofreciendo, no sé si te has dado cuenta. Por eso le digo, o sea, para hacer campañas Sí. ofrecen el oro y el moro, y la gente que no conoce por falta de educación cree en esas propuestas que no son ciertas, que no se van a dar nunca. No son ciertas. Por eso la inconformidad Yo digo, actual. ¿cómo un candidato va a ofrecer vacunas? Exacto. Imposible. ¿Qué es lo Yo que digo, se ha yo dado sé leer. Siempre el tema de moda es lo que se oferta y se divulga en campañas políticas, por eso la gente siempre se siente engañada, pero es por falta de conocimiento. Y falta seguimos de engañados y seguimos porque yo estoy escuchando a los candidatos en radioprogramas que todos los días, yo digo, ¿cómo no me invitan a radioprogramas para decir eso? Yo no voy a ofrecer nada. Y no podré tampoco porque mi función no es esa. Claro que sí. Todos haciendo vacunas. Qué mala, muy mal. Candidata, otro tema delicado que para mí como mujer no puedo negar que me incomoda que sea tocado por opinión propia. Yo creo que debería de investigarse más y preguntarle más a mujeres que hayan sido víctimas de maltratos por parte del papá, el hermano, el amigo, el vecino y todo por temas de violación. Tenemos cerquita el país vecino, Argentina, que acaba de aprobar su ley para el libre aborto y con bastante tiempo de dado el embarazo. ¿Usted está de acuerdo al 100% con el aborto abiertamente así? ¿Usted tiene una opinión particular, personal? ¿Tiene una opinión como partido? ¿Qué opina sobre el aborto? Bueno, mi opinión personal, a mí me parece que no, es una vida. Es una vida, sinceramente, ¿cómo vamos a soltar algo que no va? Yo no estoy de acuerdo particularmente. Eso es un crimen, porque desde el primer minuto que ya está en el vientre de la madre, uno no debe de matar a un ser vivo prácticamente. Claro, nosotros a veces no lo pensamos porque está en el vientre y ya está. Y no es así. Pero desde el punto de vista médico, quirúrgico o legal, si es que el médico indica que sí se debe de hacer, de interrumpir, en ese caso sí, porque hay motivos supervisado justificables sobre la vida, ¿no? Claro, pero eso es desde el punto de vista quirúrgico, se podría, pero yo diría pues habrá uno al año, digo, ¿no? Por un médico que ha indicado, porque realmente se necesita. Pero si las madres gestantes y el gobierno permite esto es un crimen. Y No en puede ser. caso de violación, por ejemplo, se dan casos en provincias, yo conozco muchos casos, donde niñas de 10, 11, 12 años son violadas y entran en un tema de shock. Entran en un momento en que no le cuentan a nadie, que están en shock por haber sido violadas por sus propios familiares. Incluso se llega a saber de este embarazo ya cuando la mamá de la niña se da cuenta de que la niña ha cambiado. ¿Cómo quitarle el derecho a esta niña de seguir siendo niña
y llevar en su cabecita ese momento de recuerdo tan brusco de una violación. Estas niñas, ¿qué opina? ¿Deberían de tener una interrupción en su embarazo? ¿Deberían continuar con el embarazo? ¿Debería de preverse un poco más un sistema de atención médica de salud mental? ¿Deberíamos de hacer algo en prevención para estos casos? ¿Qué opina respecto a los embarazos por violación y cortarle su vida a estas niñas? Es muy complicado. Imagínense una niña que salga embarazada, será una ruina, ¿no? Yo diría que no se debería interrumpir el embarazo. Deberían buscar ayuda psicológica, porque a la larga, las mujeres que han abortado o que han interrumpido el embarazo, un 81% de mujeres padecen de enfermedades mentales, problemas de ansiedad, que es el 34%, y un 37% de depresión. A la larga, las niñas que han sido violadas y se interrumpe el embarazo van a sufrir de estos tipos de trastornos. Y esa parte, ellas no lo conocen, pues, y en los colegios, en las universidades, no orientan como debe ser lo que es el aborto, ¿no? El aborto es terrible, terrible. Y aquí los que deben de encajar en esta situación son los padres. Los padres deben de buscar inmediatamente un especialista, de un psicólogo, para que lleve para que haga el seguimiento del embarazo prematuro, ¿no? De una niña, imagínense. Claro, pero esas cosas se pueden dar en lugares donde hay ciudad, pero en las zonas rurales donde no tenemos psicólogos, donde no nos llega este tipo de ayuda, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para detener eso? Porque en realidad se está cortando la vida de una niña en crecimiento. Estamos quitándole su vida de niña, disfrutar, conocer, crecer, su niñez. Exacto. Y la hacemos madre de la noche a la mañana. Y muchas veces, en zonas rurales, de provincias, la misma mamá es quien calla este evento por proteger al esposo, al hijo, al violador en sí, porque es su familia. Entonces, ¿no cree que hace falta de que se investigue un poco más al respecto, se vean métodos de prevención, apoyo? Claro, pero en este caso es muy complicado. Si hablamos de zona rural, de zonas muy alejadas de la ciudad, lamentablemente la familia de esos, de las zonas rurales, viven en un solo cuarto. Sí. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace el gobierno? ¿Por qué no ve esas historias de de las personas de extrema pobreza? Justamente suceden las violaciones. Esas violaciones en extrema pobreza. Un solo cuarto. Y en ese solo cuarto almuerzan. Yo conozco. La ropa tendidita en todo el mismo ambiente. Todo. Comida, el desayuno, almuerzo, comida, encima todavía tienen que dormir en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo podemos frenar todo esto? Entonces, el gobierno debe de preocupar. ¿No es necesario mejores leyes más fuertes, más contundentes para los violadores? Para parar que esto se detenga, para hacer algo. Definitivamente. Antes de pensar en aprobar una ley de aborto, antes de pensar en meter a todos en una sola bolsa. Exacto, hay que hacer un estudio minucioso por qué las violaciones donde no hay psicólogo. Correcto. Donde no hay un ambiente que tenga un solo cuarto. Así es. Y mira, los congresistas hablan y no saben la realidad. Lo no bueno conoce que yo conozco siquiera la realidad del peruano. No, exactamente. Entonces, como congresista, yo no voy a ir, no voy a decir, voy a hacer legislar. Debo de conocer cada detalle de
Si yo digo, en estos casos, ¿qué debo de hacer? Por lo menos habría un préstamo. Acá solamente el préstamo para viviendas es para las zonas de la ciudad. Y un préstamo para la zona rural, que cuesta la mano de obra, todos los materiales. A eso voy cuando yo escucho a los candidatos, cuando ofrecen, cuando hablan, cuando dicen, a los mismos, ya cuando son congresistas también. Sin embargo, la población los escucha y habla en torno a esa información, pero no conocen la verdadera información del Perú profundo, del Perú de adentro, de aquella gente que está en extrema pobreza, esa gente que no tiene Eso, casas, que viven en exactamente. ambiente, que no tienen cocinas a gas como nosotros, que no tienen facilidades Así es. de estudiar, que no tienen internet. Entonces, primero, lo primero, ¿cuál es la necesidad? La educación, primero, prevención, ver las maneras de que no sucedan más casos antes de estar aprobando leyes que Exacto. metan a todos en una sola bolsa. Mi parecer, y quisiera en algún momento escuchar una propuesta de ese modo, de alguien que conozca de verdad el Perú profundo, las necesidades de este grueso de personas que viven en el país, ¿verdad? Y realmente, pues, Ya le estoy el Perú... ya le estoy dando la suerte, mira. Ya 3 veces me dicen lo mismo. Ah, mire. Es que Qué bueno, qué a mí bueno. me da cólera. Los congresistas hablan y hablan cuando no saben la realidad. El aborto, dicen, pobre gente que vive en una sola habitación. Ni ¿Cómo yo voy siquiera, a ni detener? siquiera han escuchado alguna vez a una niña violada. Ni siquiera han Ah, escuchado exacto. siquiera la versión de una madre de una niña violada, de cómo todavía Yo he el ido. machismo y el abuso existe. Así es, exacto. Yo he ido a un albergue donde hay 30 niñas violadas por los padrastros y los papás mismos. Qué tristeza de las niñas con su bebé en brazo. Así es. Yo realmente, partida, yo Qué dije, injusto cortarle es la esto. niñez a esas criaturas. ¿Y, y quiénes se dedican a hacer esa ONG? Personas del exterior, personas de Estados Unidos, cuando aquí en el Perú pueden hacer eso los congresistas, Así es. ¿no? Estamos de Eso está cabeza bien, pues. todavía. Candidata, cuénteme usted, Sí, ¿usted sí. está de acuerdo con que al ser vulnerados los derechos o al no estar de acuerdo, ¿no? Nosotros como ciudadanos con ciertas normas, leyes que aplican el legislativo o abusa el ejecutivo, se pueden realizar las marchas hasta en tiempos de pandemia? ¿Qué opina usted respecto a las marchas? ¿Cree o no cree que se haya contagiado en las marchas? Porque la pandemia continuaba, el virus continuaba. ¿Usted cree o que se contagiaron o que no se contagiaron? Porque hubieron tantas versiones de médicos que decían en una marcha no te contagias, luego en una siguiente marcha sí te contagias. ¿Qué opina usted respecto a las marchas combinadas en tiempos de pandemia? Bueno, la marcha es la participación masiva de la población. Para mí es de gran utilidad. Sinceramente es de gran utilidad porque cuando yo no estoy de acuerdo y ya no hay otras formas de hacer un reclamo, salir. Yo sí estoy de acuerdo porque saliendo por lo menos tenemos una respuesta positiva, casi siempre. Pero ahora los jóvenes realmente nos han dado una lección a nosotros, los que ya somos de edad, que han salido y han logrado el objetivo de sacar a- al, Merino, al, Merino. a Merino, por lo menos, ¿no? Por lo menos hicieron algo, porque si ellos no salen, él seguía como presidente. Imagínate un presidente sin estudios, ¿no? Entonces, yo sí estoy a favor, estoy a favor de salir a las calles, ya sea por índole político, social, depende de la situación, del problema que se presenta Y en esa en época la decían población. que las marchas no contagiaban, no te contagiabas si salías en la marcha. Sin embargo, en la época de Sagasti, ya cuando entró Sagasti, y se genera la nueva marcha por este tema agrícola, decían que si sales a marchar te contagias. Y nadie se ha contagiado.
Y nadie se ha contagiado. Por eso yo digo, todo es política, todo es política. Y hoy en día también lo están paralizando, yo pienso, lo están paralizando estas 2 semanas de cuarentena para no hacer campaña los candidatos. Más Y, claro no canta y el posiblemente no gallo, hayan ¿no? elecciones, es lo que se está Así comentando. es, probablemente que no haya elecciones, ¿no? Entonces, con todo esto quieren tapar, ¿por qué? Porque tienen intereses los congresistas, los que están dentro, y no nos damos cuenta, y no nos damos cuenta. Otro de los problemas que hemos tenido es el manejo de los fondos de pensiones. Las AFP se han visto muy abusivas, mucha gente que ha necesitado en realidad usar parte de sus fondos para poder salir adelante, porque nos hemos visto sin trabajo, nos hemos visto de la noche a la mañana sin dinero, y los bancos cobrando de igual manera, pese a que no había ingresos. ¿Usted está de acuerdo con que se haya soltado parte de la aportación y está de acuerdo con que el fondo de pensión sea manejado por el gobierno y no por empresas privadas? ¿Está de acuerdo con que sea la ONP? No estoy de acuerdo que dos entidades estén divididas, la ONP dirigida por el gobierno y la AFP en forma Por el privado. particular, ¿no? En la ONP va a haber repartición del dinero que entra. Se reparten todos los pensionistas. En cambio, en la AFP ya es directo, ¿no? Directo con la persona. Y en la ONP nadie habla de la ONP. Nadie es responsable, nadie vela por el bienestar, porque yo en mi colegio tengo a 3 personas en la ONP y todo el tiempo están en desacuerdo, que no me ha salido así, no me ha salido lo otro. Y la AFP también es otro de los que cobra demasiado. A mí me han afiliado automáticamente. Yo no dije ni Profuturo, Integra, nada, de frente, automáticamente. Y a la ONP también, porque acá están las personas que tienen de 50 años para arriba, ¿no? Entonces, debe ser una sola AFP, no Una sola entidad que divisiones. maneje los fondos de pensiones. ¿Cómo? Una sola entidad que maneje los fondos de pensiones. Claro, una sola entidad, para que sea todo igual, ¿no? ¿Por qué tiene que haber diferencias? Y la diferencia de la ONP En es todo menor caso, que una la AFP, reforma, en todo caso debería haber una reforma. una reforma. ¿Y esa reforma en qué terminaría? O sea, que los fondos de pensiones sean del Estado, sean manejados por el Estado o por el privado. A mí me gustaría que sea del Estado, pero bien diseñado, no como ahora, ¿no? Bien administrado. Entre el dinero, todos tienen que repartirse. No, sería Correcto, parecido a la AFP, pero individual. Eso sería. correcto, correcto. De llegar al Congreso, de llegar a pasar la valla del partido del PP, de llegar a tener curules, ustedes como congresistas, ¿qué aportarían para el tema de la inseguridad ciudadana? Hoy tenemos crisis en temas de seguridad. No podemos salir tranquilos hablando por celular porque nos pueden hasta matar por quitarnos un celular. Y las leyes son tan suavecitas que te detienen a quien te hizo el daño y lo sueltan al rato. Ustedes, de llegar al Congreso, ¿qué van a proponer en cuanto a la inseguridad ciudadana? Tenemos que reducir o neutralizar la criminalidad y la delincuencia a nivel nacional, no solamente en Lima, no solamente hay peruanos en Lima. Esto sucede en todo el país. Por ejemplo, cuando viajan en las carreteras de Yanganuco a Pomabamba, todo el tiempo hay robo, todo el tiempo hay matanza. Nadie se entera, nadie dice nada. Entonces, tiene que haber responsables o una entidad específica para la seguridad ciudadana. Hoy en día nadie está seguro. Sales, no se sabe si vas a regresar. Y Eso es se cierto. tiene que construir
a garantizar la paz, la tranquilidad de los peruanos. ¿Y ustedes qué propondrían? Yo ¿Tienen diría algún que proyecto de ley? yo diría desde las 11 de la noche, toque de queda, o que los soldados salgan a las ciudades, no solamente Lima, a nivel nacional sería, porque en todas partes del Perú sucede lo que es la inseguridad. En todas partes y a cada paso. Y los policías se esconden. Están viendo que hay matanza, que hay esto, se escapan porque según lo que he escuchado a los policías es que los procesan. Después que intervienen, hay un proceso todavía para los policías. Entonces, ¿quién ve eso? Son los congresistas los que tienen que velar, tienen que vigilar cuál es la función del policía. Claro. Entonces, faltarían leyes más contundentes, ¿no? En cuanto a la seguridad ciudadana. Claro, exactamente. Y ahora tenemos la visita de tantos venezolanos que en realidad nos dejan mucho que desear. Hoy en día, Muy agresivos, sí, muy agresivos. ¿Qué opinaría sobre ellos? yo estoy escuchando que ya están armando grupos de terrorismo, los venezolanos. Se Hay nota en un las buen redes grupo, sociales los comentarios incluso que hablan sí, al sí. respecto. Hay un buen grupo de venezolanos que son buenos, eso nadie lo quita, y hay otro grupo que tienen otra tendencia, otra educación. Otra Yo acá he ideología. notado tipos de venezolanos muy educados, nos ganan en educación, eso sí, hay que conocerlo, y la otra parte sí son delincuentes. ¿Y Y qué esos harían ustedes al delincuentes, respecto? ¿Qué harían ustedes al respecto? yo diría, lamentablemente en el gobierno de Vizcarra se dejó ingresar a muchos venezolanos que pudieron haber puesto un pare, ¿no? Está bien el Perú, ¿no? Y acá hay más de 3,000 venezolanos. Por lo menos aquí a Perú deberían ingresar con una carta que tienen un trabajo a algo seguro, no a delinquir. Correcto. Y ahora, de acá a un par de años, yo pienso que acá ya va a haber una guerra. Sí, pues, lamentablemente. Candidata Sí. María Jauregui, ¿qué nos puede decir para convencer al público que la está viendo, que la va a escuchar, para que puedan votar por el número 32 de UPP por Lima? Le dejo un espacio para que usted se explaye y convenza a su público por qué votar por María Jauregui para estas nuevas elecciones. Bueno, mire, eh, yo pienso que la persona que va a votar por mí tiene que estar bien convencido, ¿no? Y haber conocido mi trayectoria profesional. Yo he hecho muchas cosas, ¿no? Pero sin salir a la luz. Yo como candidata no ofrecería ni un lapicero, ni un borrador, ni víveres como lo están haciendo los candidatos. El voto que sea limpio y honesto. Eso es lo que yo pido a las personas que van a votar, sin condicionar, ¿sabes qué quieres votar? O comprar votos. No. Prefiero quedarme con 5 votos, pero los 5 votos bien honestos, bien a conciencia, pero no, regalar no es mi política. No voy a regalar ni un sol y no voy a invertir tampoco nada. Nada. ¿No? Entonces, sabiendo ya los 3 requisitos que tiene un congresista, por eso tienen que votar, no por ofrecimientos. Yo no voy a ofrecer nada porque no es mi función y tampoco lo voy a hacer. Iré al Congreso para aportar, para hacer en consenso. Cada candidato llevará su proyecto y eso se tendrá que estudiar bien. No por así voy a votar, voy a hacer mi voto por tal cosa, ¿no? Hay que saber bien lo que necesita el Perú y no solamente Lima.
Todos nos centramos en Lima, cuando los pueblos olvidados nos necesitan a los congresistas, sinceramente. Y todo peruano debe ir a las oficinas de los congresistas, porque tienen todo el deber de ir y proponer, esto está pasando, yo quiero esto, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que yo quisiera. Honestidad, los valores, porque en mi colegio siempre yo trabajo con los valores semanales y siempre la honestidad y voto limpio. Eso es lo que yo pido. Perfecto. Perfecto, candidata María Jauregui. Muchísimas gracias por el tiempo, por su disposición, nos ha encantado escuchar sus propuestas, parte de usted, y le deseamos los éxitos para estas nuevas elecciones. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, gracias. Y que sea motivo también para otras entrevistas. Claro que sí. Nos estamos viendo pronto y muchos éxitos. Gracias. Gracias.